Desde el pasado 15 de agosto comenzaba esa movilización, recordemos, desde el interior del país y hacia la capital. Vamos a recordar algunos datos centrales para ver cuál es el reclamo de estos colectivos, las comunidades, no todas, pero algunas comunidades indígenas. Hablamos de un proyecto de una carretera. En el centro de Bolivia se encuentra el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, conocido como Tipnis, que es una reserva indígena y también una reserva forestal. Ahí lo ven en el mapa. Se estima que la carretera interdepartamental que está planteada por el gobierno sea de un total de 306 kilómetros de largo. Hay diferentes tramos. Por ejemplo, fíjense, el tramo 1 y el tramo 3, ahí lo ven delimitado, poseen ya la licencia ambiental, por lo que van a comenzar la construcción. Pero acá está el tramo 3, pero en el medio hay un tramo 2, que justamente atraviesa este Tipnis y se estima que tenga una longitud de 177 kilómetros. Esta carretera comienza en Cochabamba y culmina en San Ignacio de Mox, o sea, allí en el departamento de Beni. Algunas organizaciones indígenas en ese país se oponen a la construcción de este tramo 2 por considerar que vulnera sus derechos y el ecosistema de este parque, recordemos, reserva natural allí en ese país. Bueno, pero también hay algunos puntos que nos hacen reflexionar sobre la legitimidad. ¿Es un reclamo legítimo? ¿Tiene que ver con la defensa de un territorio natural, de una reserva? ¿Es por el medio ambiente o hay intereses foráneos y un plan para desestabilizar ese país? Hugo Moldis es analista internacional, está con nosotros desde Bolivia a través de conexión directa. ¿Cómo le va, Hugo? Un placer saludarlo. Lourdes Suazo desde Caracas. ¿Cómo está? Lourdes, un gusto conversar con ustedes. Hugo, hoy va a comenzar una nueva comisión. Se va a integrar incluso el canciller David Choquehuanca, tal como lo habíamos mencionado. No es el primer intento, ya pasaron 6 en una clara intención de diálogo por parte del gobierno, pero se frustraron. ¿Qué pasó en esas 6 veces anteriores que no se avanzó en un diálogo? Yo creo que el tema del Tipnis y la construcción de la carretera hay que abordarlo desde 2 puntos de vista. Por un lado, el que tiene que ver con un debate que a mí me parece positivo, abierto, sincero, en torno a cuál es la relación entre los conceptos de desarrollo y de preservación de la madre tierra o de la naturaleza. Muchos ven esto como una discusión contradictoria, antagónicamente, y hay otros más bien que piensan que esa es la articulación y el complemento en el siglo XXI, es decir, cómo se aprovechan los recursos naturales que tenemos en el país o cómo logramos vinculación interdepartamental, vinculación carretera, pero al mismo tiempo cómo se preserva los derechos indígenas y además los derechos de la madre tierra. Muchos lo ven más bien como un complemento. Este es un tema que lastimosamente desde las organizaciones indígenas que protagonizan esta marcha no ha merecido una respuesta contundente. El gobierno ha planteado 6 alternativas distintas, unas que cruzan por el medio, otras que van por el lado por la extremo derecha, otra por la extrema izquierda, en fin, 6 alternativas distintas que sería muy larga desarrollarlas, y las organizaciones indígenas no han dado una respuesta alternativa que no sea un rotundo no, lo que ciertamente inviabiliza y pone el diálogo en punto cero. Y eso nos conduce a un segundo escenario, que es el que se teme mucho que esté ocurriendo, y es que el debate principal, reitero, que es desarrollo y versus o complemento con la naturaleza, empieza a ser desplazado por intereses políticos diversos, contradictorios al mismo tiempo de los diversos actores, desde actores visibles, como son los pueblos indígenas, cuya legítima preocupación, reitero, creo que hay que tener en cuenta, hasta actores también visibles que tienen que ver con dirigentes muy vinculados, muchos de ellos, a la Embajada de los Estados Unidos desde hace muchos años, también de una y otra manera penetrados políticamente por los partidos del viejo sistema político que desarrollaron tácticas de resistencia violenta contra el presidente Morales en la primera gestión, hasta algunos disidentes del movimiento al socialismo que, teniendo una posición hipercrítica, yo creo que esta no es su intención, pero terminan confluyendo con una estrategia global, a mi juicio, una estrategia global que tiene que ver
con pasar desde la estrategia del derrocamiento de Evo Morales por métodos no democráticos en el primer periodo, hasta la estrategia del desgaste para la derrota política de Evo Morales, que yo creo que es lo que Estados Unidos está poniendo en marcha, no solamente con el tema TIBNI, sino con el tema narcotráfico, con el tema de empezar a levantar sospechas, como está ocurriendo ya en el caso de Venezuela, sospechas sobre algunas autoridades, sobre algunos dirigentes, y la idea de un gobierno no democrático. Entonces, este es el contexto, es decir, hay un tema específico que ojalá sea debatido hoy en esos términos a las 10 de la mañana entre los pueblos indígenas y el canciller. Hay una necesidad de resolver desde el punto de vista positivo las contradicciones que son normales en todo proceso revolucionario, que ojalá se resuelvan ahí y no se sigan más bien alimentando intereses políticos que están alejados de las expectativas y de las perspectivas de los pueblos indígenas. Ahora, Hugo, otro punto que también se fue modificando es que lo que comenzó allí por ese 15 de agosto con un punto central, que era justamente el rechazo no rotundo, como dice usted, a la construcción de esta carretera, se fue modificando. Luego fueron 13 puntos y ahora son 16 puntos. ¿Qué se agregaron en esos petitorios o en ese reclamo por parte de estos pueblos indígenas? Bueno, esta es otra cosa que está inviabilizando ciertamente el diálogo, porque de un tema central ya tenemos 16. Entre los más importantes está que el Estado renuncie al derecho de explotar los recursos naturales no renovables que existen en la zona. Y esto ciertamente es inviable ese pedido, porque tiene que ver, por un lado, con uno de los principales rubros de generación de recursos para el país, que es la exportación de gas. Y no es que sea la explotación de gas en la región. Lo que se están oponiendo incluso es hasta que el ducto que pasa desde Cochabamba hacia el lado brasileño por el territorio indígena, ese ducto sea clausurado. Esto es asfixiar económicamente cualquier perspectiva boliviana, porque no se puede estar demandando, por un lado, construcción de escuelas, postas de salud, mayores salarios, mayor infraestructura, y al mismo tiempo de pedir eso, pedirle al Estado boliviano que se suicide, ¿no? Renunciando al aprovechamiento racional de sus recursos naturales. Esto inviabiliza, y esto es precisamente lo que hace pensar que en el trasfondo hay dirigentes, y yo creo que hay que separar a los dirigentes de la legítima preocupación de los pueblos indígenas. De estos dirigentes que han sido contactados incluso telefónicamente y no se ha desmentido por un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, estos dirigentes parecen estar incorporando una serie de temáticas en el transcurso de la marcha que lo que hacen es bloquear. Y claro, si a esto le agregamos la campaña de desinformación que existe en el país, pero sobre todo hacia afuera, nos encontramos que se está construyendo una matriz de opinión de un presidente Evo Morales enemigo de los pueblos indígenas y enemigo de la madre tierra, que es precisamente el contexto con el cual se implementa esta estrategia de desgaste. Ahora, Hugo, quiero volver sobre uno de los puntos que usted mencionaba. Vale la aclaración, no es que los indígenas están rechazando el desarrollo de Bolivia y del gobierno, sino esos dirigentes. Usted hizo esa distinción entre lo que es la dirigencia, incluso algunos indígenas de base que se apartaron y abandonaron esta marcha por no estar de acuerdo con ese no rotundo. Ahora, hay representantes del gobierno que ya habían apostado y mostrado cuáles podrían ser las vías para resolver esta situación. Repasemos esa parte también del gobierno. Estamos muy preocupados por el conflicto. Hemos demostrado varias veces con hechos concretos, con iniciativas concretas, la voluntad del diálogo. Nosotros apostamos porque la construcción de la carretera pueda llevarse adelante a partir y sobre la base de una consulta. La consulta es uno de los temas cruciales, ¿no? Incluso emitieron un comunicado, esta coordinadora universitaria en defensa de TIBNIS y solidaridad con la Marcha de los Indígenas de Oriente, fue presentada el día de ayer, Hugo, y entre otras cosas dicen que la consulta debía ser previa y además vinculante. ¿Cuáles opciones reales hay de esta consulta para que estas comunidades decidan si avanzar o no en este proyecto de la carretera? Aquí hay otra falsa discusión. Lo que se está diciendo
también es que la consulta es no previa, sino post, y nada parecido a eso. Esa casetera no ha sido construida. Hay un diseño para el segundo tramo que el gobierno está proponiendo modificarlo, pero sin renunciar a la construcción de la casetera, que parece ser que es lo que quieren escuchar algunos dirigentes indígenas, pero además de eso, paradójicamente, que es lo que quieren escuchar muchos dirigentes opositores que en el pasado inmediato golpearon indígenas, los persiguieron, los proscribieron, los excluyeron, ¿sí? Es decir, hoy hay una derecha en Bolivia que es más plurinacional que el proceso de cambio liderado por el presidente Morales, es más indígena que el presidente Morales, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente ha ofrecido varias cosas de garantía. Por un lado, la consulta previa, es decir, ir a consultar a cerca de 62 comunidades que existen en la zona para discutir las alternativas de construcción de la casetera. Segundo, lo que el presidente ha dicho es que se pueden sancionar paralelamente un montón de leyes, entre ellas para evitar nuevos asentamientos humanos, porque también hay que decirlo entre paréntesis, hay una estrategia internacional nuevamente recuperada de los años 80 que quiere criminalizar a los productores de la hoja de coca, cuando todos sabemos que por un lado hay un avance, que es verdad, de colonos, principalmente productores de coca, hacia el Parque Isidoro Secure hace muchos años, señores, hace muchos años, que no tiene nada que ver esto con la gestión del presidente Morales. Y segundo, hay una deforestación producto del uso arbitrario, ilegal, que hacen las madereras en coordinación con dirigentes indígenas, a quienes se les ha pagado, se les paga un montón de plata a cambio que dejen, ¿no es cierto?, sacar las troncas de esa parte del territorio. Entonces, consulta previa, sí, pero además sancionar leyes para que no haya más asentamientos humanos y preservar el ecosistema y los derechos de los pueblos indígenas está entre la propuesta del gobierno. Bien, Hugo, vamos a estar atentos, recordemos hoy a las 10 horas local, nuevo intento de diálogo, en este caso encabezado por el canciller. Bueno, el 50% de los ministerios está involucrado en esta nueva comisión, esperemos que finalmente avance la vía del diálogo, que es por la que está apostando el gobierno, pero seguramente los indígenas también de base. Un abrazo, Hugo, gracias y hasta la próxima. Bueno, igualmente, un abrazo, hasta luego. Recuerden el correo agenda@telesurtv.net, redes sociales. Bueno, nos despedimos, pero el tema va a continuar y por supuesto durante toda la jornada avances de esa nueva comisión de diálogo en Bolivia la va a tener por supuesto a la mano de Telesur. Pase muy buena mañana.